Este video quiere resumir lo que fue la presentación del viernes 31 de agosto de la segunda parte o segunda sesión de la reunión de matrimonios. Nos referíamos en esta ocasión al matrimonio desde la ética cristiana. Continuando con este desarrollo, queremos dar una mirada al matrimonio y la ley de Dios como un complemento en el desarrollo de esta perspectiva de cómo entender la noción de matrimonio, el concepto de matrimonio y la realidad de él desde la perspectiva cristiana. Parece extraño que para abordar esto partamos con esta imagen, ¿no? La de un siervo. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Bromeábamos en la ocasión de que, claro, en algunos matrimonios podemos reconocer de que uno de los integrantes de él puede aparecer siervo del otro. Pero no nos referimos a eso, sino que nos referimos a un concepto que en nuestra cultura actual nos resistimos a aceptar o asumir como aplicable a nosotros mismos. El hombre contemporáneo se considera un ser independiente, autónomo, libre, que no es siervo de nadie. Esa es la noción actual. A eso se nos llama a constituirnos. Así nos entendemos como habitantes del mundo moderno, contemporáneo, desarrollado, ¿no? De hecho, en nosotros radica la soberanía del poder. Y nosotros la delegamos a otros temporalmente. Esas son las elecciones en los sistemas democráticos. O incluso en el sistema de la dictadura del proletariado, también existía el concepto de que el poder está abajo en cada una de las personas y no arriba. La noción de siervo es vista como una noción antigua, propia de la Edad Media, de cuando había reyes. Pero aquí hay una primera disonancia para nosotros. Nosotros cantamos los domingos a un rey. Hablamos de un rey soberano. Por lo tanto, debemos entender de modo distinto esta noción de siervo, pues es aplicable a nosotros. ¿Qué es lo que está en choque aquí? La noción que nos determina nuestra cultura y lo que debemos entender a partir de lo que es la visión cristocéntrica, lo que es el diseño de Dios para nosotros. Pero también tenemos que hacer una segunda distinción. Muchas veces confundimos dos cosas que son distintas: siervo con esclavo. ¿Cuál es la distinción? El esclavo era resultante la mayor parte de las veces de un conflicto armado, de una guerra, y el derrotado se constituía en esclavo. La condición de esclavo no implicaba ningún derecho, salvo cuando vamos llegando al mundo romano, que empiezan a aparecer atisbos leves de algunos derechos, ¿no? Un esclavo podría ser libertado por su amo, incluso en el ejemplo más dramático de la esclavitud, que es la esclavitud de los negros en Norteamérica. Pero obviamente eso era algo que en general no ocurría, salvo contadas excepciones, muy resistidas además por su propio contexto histórico, pues criticaban el modelo, ¿no? El esclavo, por tanto, era por una situación de derrota, de pérdida de derechos, y se constituía en una condición permanente hasta la muerte. Incluso si el esclavo se casaba o vivía en algo parecido al matrimonio y engendraba hijos, sus hijos también eran esclavos. No solo era entonces hasta la muerte, sino que también era una condición hereditaria. A diferencia de eso, el siervo se constituía como tal producto de una deuda. Una deuda que no era posible de pagar se pagaba con servidumbre.
En el caso del pueblo hebreo, esto incluso está determinado y normado. Es importante esta noción porque el siervo es el que paga una deuda y nosotros tenemos una deuda. Pero alguien podría decir, sí, pero esa deuda ya fue pagada, la pagó Cristo. Por lo tanto, yo no debo ser siervo. Esa es la gracia, podríamos decir. Ahí está la cuestión central de este entendimiento nuevo al que somos llamados. Esta metanoia, este cambio de entendimiento de lo que la cultura nos dice y lo que nosotros reconocemos como verdadero. Esta condición de siervo es una condición voluntaria. Nos hacemos siervos del soberano, que es Dios, y Cristo como cabeza de la iglesia. Por lo tanto, es una libertad en el soberano, que se constituye en servidumbre en libertad, en servidumbre para libertad y no servidumbre para muerte, como es la servidumbre en el mundo. Con esto ya hemos hecho una distinción entonces, y cuando hablamos del matrimonio desde la ética, vamos a estar constantemente volviendo a la comparación entre lo que la cultura nos dice respecto a términos, conceptos, actitudes o características, el carácter que debemos tener, y lo que la palabra de Dios nos dice respecto a eso, y confrontándolo. Hay muchos estudios, libros, películas. Aquí solo coloco un ejemplo, de la servidumbre moderna, dice esta película, es de Jean-François Briand. ¿Qué hacen estos libros, películas, investigaciones? Lo que hacen es decirnos o llamarnos a la atención respecto a que esa condición del hombre, que la reconocemos claramente en épocas antiguas, menos desarrolladas, podríamos decir, en esta noción evolucionista de la historia, de que vamos de unas etapas primitivas, rudimentarias, a unas más elaboradas, no correspondería a la época actual. La verdad es que hay muchas servidumbres actuales. Una de ellas, quizás la más importante, es la que se relaciona con el dinero y el mundo del trabajo. Fíjense que aquí volvemos a un aspecto central en la noción de matrimonio, culturalmente hablando. El matrimonio tiene una fuerte componente económica. Tiene que ver con el patrimonio. Y fíjense que casi hay una cacofonía entre ambas palabras, ¿no? Matrimonio y patrimonio. Demos dos ejemplos que los pueden dejar claro esto. Uno de los temas más sensibles y discutidos para la fe cristiana es la posibilidad de la legalización del matrimonio gay o matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Debemos darnos cuenta de que junto con los aspectos ético-valóricos que hay allí involucrados, en realidad para el mundo el objetivo de esto es está esencialmente vinculado al tema del patrimonio. Es garantizar que si muere uno de los, entre comillas, cónyuges, el patrimonio que han reunido en vida pueda ser realmente reclamado por el otro, entre comillas, cónyuge. Mientras que en la situación sin una ley de ese tipo, esto pertenece a la familia del que fallece, sea cual sea el tipo de familiar que tenga, y dejaría en una posición deficitaria, una posición débil, al que había generado también ese patrimonio. Entonces, lo esencial en términos prácticos y no de menor peso es una cuestión relativa al patrimonio, y esto nos demuestra que la variable económica juega un rol central en la concepción cultural del matrimonio. Miren, para que vean qué tanto es así, esta situación que es actualmente vigente, la que mencionábamos de esta pretensión de la legalización de un modelo de matrimonio que es totalmente antibíblico y antiético para nosotros, inmoral para algunos también, tiene una raíz histórica mucho más antigua.
la relación, no me refiero al matrimonio gay, sino que me refiero a la relación entre matrimonio y patrimonio. En este caso, relativo a lo que hemos estado discutiendo en estas reuniones de matrimonio, ¿no? El divorcio. Fíjense que el primer código legal del cual tenemos memoria, que es el código de Hammurabi en Mesopotamia, varios miles de años antes de Cristo, o cientos de años sobre los 1000, digamos, eh, contenía, bueno, este código es conocido popularmente como la ley del talión, ¿no? Que decía un poco ojo por ojo, diente por diente, una justicia equitativa, entre comillas. Bueno, el código Hammurabi contiene la primera legislación sobre divorcio y esencialmente lo que regula es cautelar el equilibrio en la distribución del patrimonio una vez que se produce el divorcio. Esto es una realidad muy fuerte en culturas como la norteamericana, donde el divorcio es casi un negocio, porque se dan importantes disputas legales respecto al patrimonio acumulado por la pareja. Para remar un poco, también para que entendamos cómo cambian las nociones de esclavitud, aquí vemos como el esclavo clásico, un negro encadenado con picota, a una noción más sutil, pero no menos profunda y problemática, que es la esclavitud de ciertos medios, como en este caso puede ser la Internet. ¿Qué relación pudiera tener esto con el matrimonio? Bueno, hacíamos la mención en la sesión del 31 de agosto a esa película que hemos trabajado con matrimonios, ¿no? Que se llama A Prueba de Fuego. Allí, entre las distintas problemáticas que afectaban la relación matrimonial, estaba la pornografía del marido, el gusto por la pornografía, que era alimentado por las posibilidades que da el Internet hoy en día, el acceso libre a pornografía. Y eso producía una esclavitud mental, una esclavitud de cuerpo y de alma, ¿eh? De emociones, de sentimientos, bueno, una esclavitud que le impedía compartir su tiempo en el matrimonio y además que lo llevaba en la interpretación extendida de la ley que hace Jesús cuando se le pregunta y él afirma que él no viene a abolir sino que a cumplir, y va especificando: te han dicho esto, te han dicho no matarás, y yo te digo no solo eso sino que no insultarás a tu hermano, etcétera, ¿no? Esa interpretación extensa de la ley tiene que ver con esta condición que también vemos aquí, ¿no? Veamos, vamos a la ley entonces. La ley está contenida en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el núcleo central del Antiguo Testamento es el Pentateuco, los 5 libros que constituyen el libro sagrado de los judíos, ¿no? De los hebreos, la Torá. Esta Torá contiene tanto el Pentateuco, en términos extendidos, ¿eh? Que son estos 5 libros, más los libros de historias. Samuel, Reyes, Jueces, etc. ¿Cuál es el complemento que tienen estos? Que las normas paradigmáticas están en el Pentateuco y la sabiduría ejemplar, o sea, los ejemplos de cómo se van comportando estas normas paradigmáticas, está contenido esencialmente en los libros de historias. Aunque hay también algunos cambios que son más bien derivados de la cultura, que los podemos encontrar dentro del propio Pentateuco. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 34, 28, lo que tenemos allí es el siguiente versículo. Vamos a trabajar con la versión Reina Valera del 60. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Este versículo nos habla de la recepción de la ley de Dios por parte de Moisés. Ese es el inicio de lo que queremos abordar, de la ley de Dios. Luego en Deuteronomio 4:13 nos dice: y él os anunció su pacto,
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el 10:14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué podemos desprender de estos 2 versículos? Primero, que no solo nos da unos mandamientos Dios, y se los entrega a Moisés en la ley mosaica, ¿no? La que debe enfrentar de algún modo con cuestionamiento de los fariseos Jesús. No solo nos da una ley, sino que nos manda ponerla por obra. Nos manda ponerla por obra. Es algo ineludible, ¿no? Es muy preciso y claro. ¿Con qué autoridad? Obviamente con la autoridad que tiene Dios, ¿eh? Porque de Él, dice, son los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Tiene plena autoridad para darnos estos mandamientos. ¿Dónde encontramos los mandamientos? En 2 libros del Pentateuco, en el Éxodo y en Deuteronomio. Específicamente en Éxodo 20, del 2 al 17, y Deuteronomio 5, del 6 al 21. Leamos lo que dice Éxodo 20, del 2 al 17. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Voy a saltar aquí, porque lo vamos a retomar después, a los versículos siguientes, donde continúa con los otros mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, aquí están los 10 mandamientos. Yo creo que todos los conocemos, ¿no? Pero era bueno recordarlos. Una acotación que quisiera hacer es esta de los primeros versículos, donde habla de que Jehová es celoso, al respecto a que no tendrás otros ídolos. Dice literalmente: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Por qué quiero hacer esta detención? Que no tiene que ver directamente con lo que vamos a abordar de los 10 mandamientos y la relación con el matrimonio, pero sí tiene que ver con la relación que hacemos entre cultura humana, o sea, lo que ha construido el hombre a partir de la creación de Dios, y el diseño de Dios para el hombre. ¿Cómo interpretamos estos versículos normalmente, o cómo se nos dice que debemos interpretarlos? Es la maldición que cae sobre los hijos hasta 4 generaciones cuando hay maldad en los padres. Así se nos ha presentado muchas veces. La verdad es que no es eso lo que dicen los versículos. Leámoslo con atención. Dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. No dice que castigo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Varias aclaraciones de esto. La maldad no es cualquier maldad a la que se refiere, la que él va a visitar. No es el pecado que sabe que estamos
predispuestos al pecado desde que lo cometió Adán, sino que es una maldad más profunda. Son los que le aborrecen. Esa maldad es la que Dios va a perseguir de algún modo. Como decíamos, no dice castigar, dice visitó, visitará. Esto es, ¿qué hace uno cuando visita? Va a ver cómo están las personas, cómo se encuentran. Él va a visitar a los hijos de los hijos, y a los hijos de los hijos de los hijos de quien le aborreció. Pero va a juzgar a cada quien acorde a esa persona que es. Hecha la aclaración, quiero apuntar a el aspecto central realmente que me interesa más, pero esto era importante para que lo entendamos. ¿Por qué habla de 4 generaciones? Esto tiene que ver con la cultura más aprendida. Nosotros podemos aprender de las cosas que han vivido otros. Ahora en general no lo hacemos, tenemos que aprender con nuestras experiencias. Los hijos pueden aprender de los padres y de sus abuelos y hasta de sus bisabuelos. ¿Hasta qué generación podemos conocer viva? En general, con suerte, conocemos máximo hasta nuestros bisabuelos. Y esas son 4 generaciones. Dios lo sabía muy bien, porque Él sabía que había determinado luego del diluvio una existencia máxima de 120 años para el hombre. Por lo tanto, nuestra posibilidad era conocer hasta nuestros bisabuelos. Hasta ellos podemos tener un recuerdo vivo y una enseñanza viva que nos construye nuestro entendimiento de las cosas. Si es que hay una relación, por supuesto, como familia. Si no la hay, esto ya se construye por otras vías. Pero lo que en general ocurría, hasta no mucho tiempo atrás, es que esa relación existía. Buena o mala es otra cosa, pero existía. Y esto parte del núcleo del matrimonio, extendido a la familia, a la propia familia. Por lo tanto, la cultura no es externa a la familia. La cultura parte de la familia. Acá tenemos los 10 mandamientos. Quiero proponer esta lectura de ellos, en la cual los organizamos en 3 grupos. Colocamos 3 al principio, que serían los mandamientos que se refieren a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de otros dioses y no tomarás el nombre de Dios en vano. Esa es la piedra fundante de los mandamientos. Dios es el inicio y el propósito de estos mandamientos. Es la fuente y destino de estos mandamientos que debemos poner por obra. ¿Y cuál es el propósito final? Las relaciones. Y ahí hay 5 mandamientos, que son: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo y no codiciarás. Los mismos aparecen en Éxodo como en Deuteronomio, ¿no? Si tomamos los 2 extremos, entonces los 3 mandamientos referidos a Dios y los 5 a las relaciones, podríamos ver de que ahí está el resumen de la ley en palabras de Jesucristo. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero al medio de ambos, en el centro de la ley, casi como un articulador entre las 2 dimensiones fundamentales de la ley, en la forma esencial del amor, un poco en clave de la preeminencia del amor de Pablo en Corintios, están 2 mandamientos que queremos analizar como referidos al matrimonio. Veamos cuáles son estos 2 mandamientos. El cuarto, en el orden de los 10, primero de los 2 referidos al matrimonio, es: acuérdate del día de reposo. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Bueno, lo vamos a revisar. El segundo, que vendría a ser el quinto,
del orden de los 10, es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a partir por este segundo, porque ahí es más obvio, ¿no? Honra a tu padre y tu madre, ese es el matrimonio. Pero el matrimonio en la familia. El matrimonio tiene un rol con la familia. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les ordena que se multipliquen, que prosperen con todos los medios que Él le ha dado y que se multipliquen. El matrimonio está relacionado con la familia, íntimamente. Por eso este mandamiento, el número 5, honra a tu padre y a tu madre, además, como dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Si honras a tu padre y a tu madre, tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren la importancia del matrimonio. Dios es el origen y destino. Lo debemos manifestar en las relaciones con otros, en el amor al prójimo. Pero para ello debemos reconocer la autoridad y la potencia, el poder otorgado por Dios, el lugar otorgado por Dios a los padres en la familia respecto de sus hijos. Si reconocemos esto y los honramos, porque Dios nos los ha dado como tales, tendremos un mandamiento con promesa. Qué hermoso, ¿no? Vamos al otro, al que nos parecía tan extraño. Leámoslo para ver si podemos así descubrir dónde está el matrimonio en este mandamiento del día de reposo. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Recuerden, los mandamientos deben ser hechos obra, así que un poco esto nos relaciona con todos los mandamientos y toda la existencia, podríamos decir. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, aquí hay otra bendición. No es una promesa, pero es una bendición, y no menor. Él bendijo ese día de reposo y lo hizo santo. Pero ¿dónde está el matrimonio aquí? Está un poco oculto, pero si Dios nos da la revelación y el entendimiento, lo podremos descubrir. ¿A quiénes dice el mandamiento que no hagan obra en ese día? A todos, pero no aparece mencionada la esposa. Dice: tú y tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. Esto es el espacio privado. Después vamos a acotar algo sobre la ley y el espacio privado. No menciona a la esposa. ¿Por qué no la menciona? Porque es la igual del marido. Recordemos que en el Génesis, en el lenguaje hebreo original, si lo traducimos al español sería algo que no usamos, pero algo así como varón y varona. Pero además, en reiterados versículos se habla de una sola carne. Esposo y esposa están en el mismo nivel. Por lo tanto, el mandamiento, dado en principio para uno mismo, es para ambos. Y de allí deviene toda la jerarquía al interior de la casa. Ambos tienen la misma posición de autoridad sobre la casa. Miren, el derecho privado en Roma fue el origen del derecho público.
Hay un artículo de un profesor mío, experto en el mundo medieval, que se titula Res Privata, Res Publica, Imperio. Esto es la cosa privada, la cosa pública y el imperio, o lo que hoy día podríamos decir la globalización, ¿no? Lo más amplio que la república, que una nación. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que todas las leyes de los países occidentales modernos tienen su origen hasta el día de hoy. Cuando se enseña leyes a un abogado, el núcleo inicial y principal, incluso de los códigos civiles y a veces penales también, es el derecho romano. Y el derecho romano se constituye primero del derecho privado, del derecho del pater familias, del padre de la familia, ¿no? Por eso entonces esto tiene una correlación, y no en una cultura cualquiera, la cultura de los apóstoles y de Cristo, que es la del Imperio Romano, ¿no? Y que nos alcanza hasta hoy, en Occidente al menos. Es una correlación entre el lugar de la ley y el origen de la ley. La ley aquí parte de algún modo con la expresión en la familia y primero en el matrimonio y luego hacia las relaciones, la ley que viene de Dios, ¿no? Miren, entonces decíamos en el día de descanso la mujer es igual, no subordinada como los otros que aparecen en la lista, o sea que deben obedecer al dueño de casa y a la dueña de casa, ¿no? Honrar padre y madre, veíamos, se repite en Efesios 6, 2, 3, y obedecer esto tiene una promesa involucrada. Veamos ahora las relaciones. Vamos a ver un ejemplo aquí interesante en la relación diseño de Dios, cultura del hombre. Miren, el texto masorético del Pentateuco o la Torá, que es los textos antiguos en idioma hebreo, fueron traducidos unos 200 años antes de Cristo al griego, en una reunión de 70 rabinos que hicieron esta traducción. Esa versión es conocida como la Septuaginta. La traducción de primero el Pentateuco, luego todo el Antiguo Testamento, que ya estaba traducido al griego en la época de los apóstoles, completo. La traducción de esta primera parte al griego introdujo un cambio en los textos de el orden de los 10 mandamientos de Éxodo y Deuteronomio, especialmente las relaciones con otros. O sea, después del matrimonio, como el matrimonio como agente central de la construcción de la sociedad en el diseño de Dios, individuo que se une a una pareja, que engendra hijos y entonces construye una sociedad que hace posible las relaciones, aunque las relaciones parten entre marido y entre esposo y esposa, ¿no? Y padres e hijos, pero después se trasladan a la sociedad, fuera del hogar, en el ámbito público, ya no privado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cambio se introduce aquí al traducir del hebreo al griego? Se cambia el orden de los 5 mandamientos finales. No de todos, sino que de 2 o 3. Miren, el orden en que queda es, en lugar de estar dentro de estos 5 mandamientos de las relaciones, como los titulamos aquí, no matarás como el primero, se convierte en el tercero. Es menos importante matar en la cultura vigente en esa época, siglo segundo antes de Cristo, y no la época de Moisés, varios cientos de años antes, que es cuando se dan los mandamientos, ¿no? El segundo mandamiento, no cometerás adulterio, pasa a ser el primero. Y el tercero, no hurtarás, pasa a ser el segundo. Esto no es el orden de la ley de Dios. El orden de la ley de Dios es no matarás. Luego, no cometerás adulterio. Tercero, no hurtarás. Pero el orden que le da la Septuaginta refleja la cultura farisea del segundo siglo antes de Cristo y no el diseño de Dios. En esa cultura,
el adulterio era peor que la muerte. Y el robo era menos malo que el adulterio, pero peor que la muerte, que el asesinato, digamos. Claramente esto refleja una costumbre, una moral y no una ética. Ya veremos la diferencia entre ambos. ¿Producto de qué? De la cultura. En el famoso texto de Mateo y Marcos, en la pregunta de los fariseos a Jesús sobre si se puede divorciar el hombre, y que Jesús responde con la cita del Éxodo, que además hay que contrastarla con la de Génesis, él le dice que se puede divorciar siempre y cuando haya adulterio de por medio. Pero, y hay un pero aquí entonces, dice, hay que recordar lo que dice el Génesis, porque Moisés no solo fue autor de Deuteronomio, sino que también del Génesis. Perdón, Deuteronomio o Éxodo sería. Y en el Génesis dice hasta que la muerte los separe. Y serán una sola carne. Por lo tanto, en el fondo le está diciendo lo que más adelante va a ser mucho más explícito. Les dice, generación adúltera son ustedes. Entonces, como son una generación adúltera, hay que adaptar la ley a lo que están haciendo, ¿no? De algún modo. Ok, son adúlteros. Por lo tanto, si hay adulterio, será posible separarse. Pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el diseño original de Dios. Reiteremos entonces, tenemos los 10 mandamientos, 3 referidos a Dios, 2 al matrimonio como centro que articula la vida en sociedad, que construye la sociedad. Eso incluso es reconocido en el mundo secular desde el punto de vista de la historia, la sociología, la antropología, la economía, que hoy día tiene más importancia que las 3 anteriores, ¿no? Para explicar las sociedades contemporáneas. Y las relaciones. Y dentro de estos entonces se produce allí, en este núcleo central de los dos, en una preeminencia, digamos, de este de honrar padre y madre, porque es el primero con promesa, aunque el anterior también tiene bendición. Y vemos cómo al traspasar lo que ocurre en la familia a la sociedad, y luego la sociedad entonces también va a influenciar la noción de la familia, transformándola como un círculo pernicioso, ¿no? Un círculo virtuoso. Reflejado en la versión en griego, la Septuaginta del Antiguo Testamento. Y es que el no cometerás adulterio, este honrar padre y madre, dicho a los hijos, también implica el honrarse mutuamente. ¿Cómo yo puedo honrar a mi padre y mi madre si ellos no se han honrado mutuamente? Por eso el adulterio está íntimamente vinculado a este mandamiento, honrar padre y madre, porque ellos con el ejemplo me muestran que hay que honrarse. Si yo adultero, no honro. Por lo tanto, el deber del hijo se mantiene por la ley divina, pero se hace más difícil porque el ejemplo ya no tiene obra. La obra va por otro camino, la que dan los padres. Y este cambio cultural entonces fue tergiversado en la versión de la Septuaginta. Tergiversada a la voluntad de Dios, pero adecuado a la costumbre del hombre. Y entonces el mandamiento número 6 dejó de ser el adulterio y dejó de ser el matar y será el, como dice aquí, decía, no cometerá ese asesinato, pero se cometerá en el adulterio. ¿Qué dice Malaquías sobre el adulterio? Veamos a Malaquías. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entendamos bien, con entendimiento revelado y no con entendimiento de comprensión lectora, racional. Dice, ¿no hizo él uno, no dos? Entonces no es matrimonio, es uno. Hizo Adán. No, él hizo Adán
e inmediatamente hizo ayuda idónea, porque no era suficiente uno. Él vio que no era suficiente uno y creó al otro. La ayuda idónea, el complemento perfecto. ¿Por qué? Porque había en él abundancia de espíritu. Pero además uno también podríamos interpretarlo como el mandato esencial para el matrimonio. Y serán una sola carne. Yo creo entender que cuando se dice una sola carne es esto de el amor todo lo soporta. Y bueno, toda la larga descripción allí en Corintios, ¿no? De la preeminencia del amor. ¿Y eso dónde ocurre? ¿Dónde se experimenta eso en las obras? En la vida cotidiana. Y en las dificultades, en los quebrantamientos. ¿Y eso dónde se vive? En el alma, en el cuerpo, en la carne. Que es la relación de ambos, ¿no? Carne y alma. Sentimientos, pensamientos. Que nos llevan a acciones. Por eso un solo cuerpo, no una sola carne. Porque la carne relaciona a ambos, al cuerpo y al alma. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice, porque no se trata de una sola carne solamente. Es una sola carne con el Espíritu de Dios, que Él dotó al hombre en la creación. Y dice, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí ya corresponde otra acotación, ¿no? El matrimonio también es un símil, es para que aprendamos algo. El matrimonio de Dios es un ejemplo de lo que Él quiere hacer en la eternidad. El matrimonio entre un hombre y una mujer es temporal, dura lo que vivimos. Y en términos humanos dura la historia de la humanidad, desde la creación y su caída con Adán hasta el Apocalipsis y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, y luego la eternidad. Por lo tanto, el matrimonio por excelencia es el de Dios con nosotros, el de Cristo con su iglesia. Este versículo de Malaquías podríamos relacionarlo con Apocalipsis 2, el mensaje a Éfeso. Esta iglesia que parece perfecta, ¿no? Que hace todas las obras, como lo mandata la ley, pero que ha perdido el primer amor. Y perder el primer amor puede llevar a ser desleales con la mujer de vuestra juventud, ¿no? Esa del primer amor. En esto de las relaciones también tenemos el texto de Miqueas, ¿no? Miqueas 2, 1 al 2. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Esto tiene que ver con todos los mandamientos que están allí, no solo con el adulterio, porque el adulterio implica matar y otras tantas cosas más, ¿no? Lo vemos en el caso de David. Por el adulterio él mató, mintió, hizo tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, allí están relacionados todos, se vinculan y uno lleva al otro. Romper con el diseño del pacto matrimonial nos puede llevar a serias y amplias consecuencias negativas en las relaciones con otros. Veamos por qué habíamos hablado de siervos. Porque con eso partíamos, con los siervos, y hasta ahora no habíamos dicho mucho más. Vamos para eso a Éxodo 21, del 2 al 6. Leamos lo primero. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él.
Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le dará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Veamos qué dice aquí la ley del Antiguo Testamento y del Pentateuco en Éxodo. Dice que por una deuda que no se ha pagado, el hombre puede entrar en servidumbre. Pero nos habla del matrimonio. Nos dice claramente, si entra en servidumbre estando casado, cuando entran todos a la servidumbre, porque la cabeza de la familia es el varón. Lamentablemente en este caso esto implica que lo que hizo el varón implica a toda su familia y todos entran en servidumbre. Pero cuando se cumplan los 6 años, todos son libres. Diferente a esto, si él se casa porque su amo le dio mujer, siendo siervo él y sierva ella, el varón sale libre, pero la mujer no, porque sigue siendo sierva del Señor, del dueño. Miren la importancia del matrimonio entonces. Cuando este matrimonio ha sido consagrado en libertad en el mundo, ¿no? En libertad, ¿no? Se mantiene y sobrevive incluso a esta servidumbre del mundo. Pero cuando el matrimonio se consagra, o se constituye más bien, porque puede no estar consagrado, aunque si se hace con fe, sí lo será, pero desde el punto de vista del mundo, se realiza como una decisión del amo sobre 2 de sus siervos, solo recaerá la ley sobre el que correspondía. O sea, el varón que entró de libre a siervo estará 6 años como siervo y saldrá él solo. En cambio, la mujer que es sierva, por las razones que sea, no dependiendo de un marido, porque obviamente si le entrega el matrimonio ya no lo tiene o no lo tuvo nunca, está supeditada a la decisión de su dueño. Aquí hay una inequidad en el mundo, ¿no? Aquí no es como en el diseño de Dios. Y claramente entonces la servidumbre del mundo es distinta a la servidumbre de Dios. Pero miren la fórmula que da también esto. Dice, y si este siervo, por amor, dice, a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, dice. Yo quiero entender, no lo he revisado, la verdad, para ser sincero, en la versión en griego, pero lo voy a verificar y les agregaré en el blog el comentario a esto. Aquí dice, yo amo a mi señor, y después dice entonces su amo. Entonces yo creo que hay una distinción. Cuando él dice yo amo a mi señor, no se refiere a su amo, del cual es el siervo, sino que al rey, a Dios, a Cristo, podríamos decir, aunque en el Antiguo Testamento no habla de Cristo, sería Dios en este caso, como su Señor, Jehová, Adonai. Adonai es más propio de Señor, ¿no? Como ama a Dios su Señor y a su mujer y a sus hijos, no saldrá libre, porque no es libertad. Esa no es libertad. Eso es reconocer la esclavitud, ¿no? Más que servidumbre del mundo, que es para muerte. En cambio reconoce esta servidumbre a su Señor, Dios, Adonai, que es para libertad. Y entonces prefiere la esclavitud, que es la consecuencia de esta decisión en el mundo, pero la libertad en el Señor, Dios, Adonai. En el caso de la sierva, de la mujer, dice Éxodo 21 del 7 al 11.
Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, aquí ya no es por deuda, ¿no? Es en caso bueno, podría ser por deuda, pero no porque el que contrajo la deuda la paga con servidumbre, sino que porque el que contrajo la deuda lo paga con una hija. Esto está en la ley mosaica, en el Éxodo, ¿no? No saldrá ella como suele salir los siervos, sino agradar a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, o sea, si la vendió, normalmente fue para que fuese esposa. Si no, no le agradó y no la tomó como esposa, se le permitirá que se rescate. O sea, es como la caja de crédito prendario, ¿no? Entrega a su hija en prenda y cuando tenga el dinero la puede rescatar. Vemos nuevamente la relación entre economía y matrimonio, indirectamente en este caso. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Si la desecha no la puede vender a otro pueblo, sino que tiene que ser al padre o a alguien del mismo pueblo. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Bueno, y también estaba la posibilidad anterior, la que decíamos en los versículos 2 al 6. Si él la entregara como mujer a otro siervo, cuando el siervo quede libre, ella no quedará libre. Matrimonio y gracia. Estábamos hasta ahora en la perspectiva de la ley, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero con la llegada de Cristo, también como imagen del matrimonio, Cristo, el esposo, la iglesia, la esposa, va a devenir la gracia de Dios. Pero también tenemos ejemplos de gracia en el Antiguo Testamento. Veamos el más claro de ellos. Miren, David violentó prácticamente todos los mandamientos. Pero aún así la Biblia nos dice que el corazón de David era acorde al corazón de Dios. Dios nos revele cómo es la misericordia de Dios, ¿no? Para con su elegido David. Pero veamos este ejemplo que está en 2 Samuel 13 del 1 al 19. Es la historia de sus hijos, del incesto entre el hijo de David, Amnón, y Tamar, quien la violenta sexualmente. Y más aún luego de esa atrocidad, la repudia. De esto se entera Absalón. Bueno, son hijos de distintas esposas. Aquí ya hay varios pecados involucrados, ¿no? Se entera Absalón y ante el silencio de su padre David se produce todo el drama familiar que llevará a Absalón a rebelarse, morir, David llorar la muerte de Absalón, o sea, una serie de quiebres, ¿no? Todos estos quiebres y pecados no serán gratuitos para David. Dios le dirá de que su reino se dividirá, aunque por el amor a David solo será una vez que muera su hijo, que le sucederá, quien es Salomón. Y bueno, eso es exactamente lo que ocurrirá. Vemos aquí cómo violentar lo que es el pacto matrimonial, y además aquí mezclado con tantos pecados y tantas cosas que no deben ocurrir en la familia, pero que lamentablemente hoy en día ocurren. Y no es que sean aceptadas moralmente, pero sí son ocultadas para mantener una idea falsa de moralidad. Y en todas las clases sociales lo vemos, ¿no? Bueno, ahí hay un antecedente histórico. Y vemos las consecuencias que tiene. Cómo violentar a ese punto el diseño de Dios para la pareja, para el rol de padres e hijos, para el rol de hijos respecto a sus padres, produce efectos devastadores en el individuo, en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Como síntesis, en realidad de lo que hemos hablado hasta aquí es de la diferencia entre ética y moral. Normalmente confundimos
ambas cosas. Decimos que la moral es cómo se comportan ciertos valores universales que son la ética, ¿eh? Y cómo nuestro comportamiento se acerca a ello, pero son en definitiva lo mismo. La verdad es que no son lo mismo. Precisamente por esa propia definición que no la aquilatamos suficientemente. En ese sentido podríamos decir que la moral es la costumbre del hombre, su cultura. Su cultura, lo que construye el hombre a partir de lo que ha creado Dios, la cultura material o la cultura intelectual, las ideas, las imágenes, los imaginarios, constituyen la moral. ¿Como qué? Como hábitos, como las cosas que el hombre hace. Eso es la moral. En griego eso es ethos. Y esto aquí está la confusión también de algún modo, porque hay sutileza. Moral en griego sería ethos y ética sería ethos, pero con ese acento como sombrerito de triángulo, ¿no? ¿Y qué es la ética? La ética en este caso es lo permanente, pero lo permanente de Dios para nosotros, no lo permanente del hombre, no lo eterno del hombre, lo eterno de Dios, que es lo verdaderamente eterno. ¿Y cómo se manifiesta la ética? En el carácter. Pero ¿cómo podemos entender el carácter de Dios? Difícil, ¿no? Como decía Job, en esa lejanía respecto a Dios. ¿Acaso tú tienes ojos de carne? ¿Acaso tú puedes ver como yo? ¿Acaso tus días son como mis días? No. ¿Cómo entonces entender el carácter de Dios? A través de Cristo. Cristo se hace historia, se hace visible, se hace replicable para nosotros. Como lo dice la Escritura, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Es el carácter de Cristo el que nos muestra lo permanente, la ética de Dios y la ética del cristiano, o del que lleva una vida cristocéntrica. ¿Y cómo podríamos sintetizar el carácter de Cristo? Lo que está allí en Gálatas 5, ¿no? Los frutos del Espíritu, que parecen tan simples, pero tan complejos y difíciles de alcanzar. Esa es la diferencia entre hábitos, costumbre, lo que hace el hombre y lo que ha definido Dios como carácter que debiera tener el hombre. Por eso en Mateo 19, del 3 al 12, ante la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cristo le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y los fariseos, que siempre volvían al tema de la ley, le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí Cristo pone el acento en los hábitos, en la cultura del hombre, en lo que él hace frente a lo que Dios diseñó. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y después dice, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y fornicación no es adulterio. En realidad fornicación, en la traducción literal griega, es porneia. De porneia vamos a tener pornografía. Pero porneia son las relaciones extramatrimoniales, fuera del vínculo del matrimonio. Pueden ser prematrimoniales o pueden ser con una mujer con la que no estoy casado. O puede ser no de acto concreto, sino que de mente, como la pornografía de internet. Por eso porneia es fornicación en griego, ¿no? Salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera. Y el que se casa con la repudiada, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. O sea,
No vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Y es más, y aquí el es más lo aplica a no adulterarás como mandamiento. Le dijeron sus discípulos, continúa Mateo, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, miren, los discípulos dijeron, no, esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el carácter y la ética que tú nos estás planteando. Nosotros no tenemos esa capacidad. Es cierto, no la tenemos, pero Dios nos las puede dar. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Aquí tenemos una luz, ¿no? Respecto a ciertos casos de personas, situaciones. No a todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Acá utilizo un término que nos puede parecer fuerte, pero yo diría que es casi técnicamente exacto, ¿no? Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunucos eran los esclavos castrados, por lo tanto no podían engendrar hijos. Y acá se pone el énfasis entonces en engendrar hijos, o sea, constituir la familia para reproducir el diseño de Dios en la sociedad y en el mundo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, en el mismo San Mateo, respecto a esta capacidad, en el versículo 12:39, dice lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, el tema del matrimonio tenemos que verlo a la luz de este diálogo, guiado ojalá por la sabiduría y revelación que nos dé Dios, de cuál es su diseño eterno, perfecto, que se expresa en nosotros en el carácter de la ética de Cristo, el carácter de Cristo, y no en nuestros hábitos y la moral, la costumbre nuestra. Para el carácter, Génesis 1:27 y 2:24 nos puede dar algunas luces, ¿no? Veamos qué es lo que dice Génesis 1:27. Buscamos aquí. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A su imagen nos creó. Por lo tanto, nosotros podemos pretender alcanzar lo más posible en nuestra vida ese carácter, esa condición permanente del ethos, de la ética que Dios diseñó para nosotros. Y en el Génesis 2:24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Iguales en el matrimonio. Pero una sola carne en relación a lo que decía el Génesis 1:27. Porque tenemos el Espíritu de Dios a su imagen y semejanza. Respecto de los hábitos, que decíamos es la costumbre, lo que hacemos respecto al diseño original de Dios, cómo lo construimos nosotros en el mundo, tenemos Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida,
porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así se va transformando el diseño de Dios en costumbre, en hábito del hombre, producto de su cultura. Por eso debemos pedir ser consiervos en el matrimonio, servir el uno al otro, superar esta noción actual, moderna, contemporánea de lo que es el hombre y su éxito a partir del ego, del yo, del individuo, y servir al otro. Pero primero servir a Dios. Por eso es que terminamos con esta imagen, ¿no? El siervo no es mayor que su señor. Les agradezco la atención y agradezco también al Señor que nos ha revelado parte de su maravilloso, completo y perfecto diseño para nuestra vida, en el cual el matrimonio es esencialmente la presencia de Dios en nosotros. Él es el que hace posible esto que nosotros no podemos. Y los matrimonios más imperfectos a la vista del hombre pueden ser irreprensibles a la vista de Dios. Porque lo que importa aquí es nuestro esfuerzo por alcanzar esta estatura del varón perfecto y por ser fieles al diseño de Dios, con todas nuestras debilidades y flaquezas. Pero recordemos que Él renueva día con día su misericordia. Nosotros somos llamados a no ser menos que eso, pues el siervo no es mayor que su Señor y no podemos hacer menos que Él. Gracias al Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.